otra vez me sorprendió. Me dio lo inmerecido y se puso a trabajar a mi favor. Y es que es tan pero tan diferente estar en Cristo. Puedo ver su extraordinaria voluntad. Vamos a aprender, es una nueva canción, dice: Dios aquí está conmigo. Qué lindo canta. Y otra vez me sorprendió. Eso es. Me dio lo inmerecido y se puso a trabajar a mi favor. Y es que es tan pero tan diferente estar en Cristo. Puedo ver su extraordinaria voluntad. Todos, todos, todos. Y estoy tan pero tan pero tan pero tan agradecido al ver lo que hizo Dios conmigo. Pues soy tan pero tan pero tan pero tan favorecido por la preciosa gracia de Dios. Dios aquí está conmigo. Y otra vez me sorprendió. Eso es. Me dio lo inmerecido. ¿Qué hizo él? Y se puso a trabajar a mi favor. Y es que es tan pero tan diferente estar en Cristo. Puedo ver su extraordinaria voluntad. A ver, todos, todos, todos. Y estoy tan pero tan pero tan pero tan agradecido al ver lo que hizo Dios conmigo. Pues soy tan pero tan pero tan pero tan favorecido por la preciosa gracia de Dios. Aleluya. Usted dirá, ¿qué es ese atropello del español? Pero es que no nos ajusta el idioma para expresar lo agradecidos que estamos con Dios. Todos, 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 sí. Y estoy tan pero tan pero tan pero tan agradecido al ver lo que hizo Dios conmigo. Pues soy tan pero tan pero tan pero tan favorecido por la preciosa gracia de Dios. Una vez más, dice: y estoy tan pero tan pero tan pero tan agradecido. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre, te damos gracias. En esta noche, Señor, queremos rogarte que, por favor, Señor, pueda ser propicio a lo que desarrollamos, Señor, a lo que hacemos, porque lo que queremos es agradarte, Señor, es honrar tu nombre. Así que, por favor, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús puedas ayudarnos, Señor, en esta tarde, Señor. Te rogamos, Dios, que por favor, Señor, puedas quitar todo estorbo desde ya, que todo lo que vayamos a compartir, Señor, en el nombre de Jesús sea para bendición, Señor. Te ruego, Dios, que en el nombre de Jesús nos puedas ayudar, Señor, puedas ayudar a aquel que esté enfermo. Dios, te rogamos por aquellos, Señor, que de una u otra manera, Señor, están pasando alguna prueba, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que pueda ser propicio a ellos, que en el nombre de Jesús, Señor, les puedas ayudar. Hoy rogamos por este país, Señor, por Colombia, rogamos por cada país, cada nación, hasta donde llegue esta señal. En el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, ayudándoles, Padre. Te ruego por nuestras autoridades espirituales, te ruego por el pobre, el huérfano, la viuda, Señor, por aquellos que están enfermos, aquellos que están en los hospitales, te rogamos sobre todo, Señor, eh, para que tú puedas poner tu mano de sanidad sobre ellos, Señor, por aquellos que están
con enfermedades terminales. Señor, si es tu voluntad, te ruego que los sanes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego por Jimena, Señor, por Juan Felipe, por su salud, Señor, para que se restaure totalmente, por sus cuerpos, Señor, para que no tengan ningún golpe, sino que estén bien, Señor, de sus huesos, de sus órganos principales, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por la palabra. Te rogamos que en el nombre de Jesús puedas ayudarnos a poder llevar un mensaje, Señor, que salga, que lleve tu espíritu, Señor, que lleve espíritu y que lleve vida. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, le damos la más cordial de la bienvenida, hermanos. Les saludamos desde la Iglesia de Cristo Benecer Casa de Paz, aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos compartir un tema. Hoy queremos hablarle a la fe. Vamos a hablar de la escuela de Habacuc. Y nos vamos a dar cuenta que la escuela de Habacuc es una escuela que nos deja mucha enseñanza. Acuérdese que los martes los apartamos para hacer una especie de discipulado. Así que prepare sus papel y lápiz ahí o su esfero y su cuaderno para tomar nota. Y en el nombre de Jesús, sobre todo esperando que usted agarre el rema, es decir, que la enseñanza que vamos a trasladar o la prédica que vamos a trasladar nos pueda dejar una enseñanza que llegue a nuestro corazón, pero que también baje en nuestros pies y nos enseñe y nos dé una nueva forma de ver la vida, de aplicarla a nuestra vida, a nuestra familia y sobre todo poder crecer en el Señor. Dice la palabra en Santiago 1, 2 y 3. Quisiera ponerle un cimiento y que el Señor, a través de su Espíritu, añada mucha bendición a esta palabra. Santiago es un libro muy, muy hermoso, es un libro que nos habla mucho de la fe, nos habla mucho de lo que Dios nos ha dado, pero sobre todo nos habla y nos da una guía sobre la cual quisiera trabajar. Recuerde, vamos a hablar de la escuela de Habacuc. Santiago 1, 2, versículo 2 y 3 dice de esta manera: Hermanos míos, alégrense. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Estoy leyendo la versión PDT. Ustedes ya saben que así se pone a prueba vuestra fe y eso los hará más pacientes. Yo creo que tal vez siempre lo hemos repetido, siempre se los hemos dicho, pero no está de más, como dice la palabra, repetirles algo, porque para vosotros y para nosotros es más seguro. Eso lo dice Filipenses 3. Entonces, hermanos, en el Señor las cosas funcionan de manera diferente. En el Señor las cosas funcionan totalmente diferente como funciona el mundo. Cuando dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Es decir, Dios siempre va a tener una forma, un método de hacer las cosas. Y no necesariamente es el que nosotros creemos o el que esperamos. Dios siempre va a hacer algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente finita a veces diseña o espera algo de una manera, pero Él nos quiere sorprender. No se olvide eso, de que Dios lo que quiere hacer es sorprendernos y formarnos, mostrarnos que la gloria es de Él, mostrarnos que el poder y la gloria viene de Él, pero también nos quiere formar y enseñar a través de lo que estemos pasando. Si estamos atravesando algún problema, si estamos atravesando alguna dificultad, si estamos atravesando alguna situación que nos tiene preocupados o angustiados, entonces aprendamos la lección de lo que Dios nos quiere hablar a través de eso. Y ahí, donde usted esté, en su casa, en el hospital, en la calle o como vaya, donde usted esté en este momento, quizás o el momento que de manera diferida escuche este mensaje, ahí pregúntele, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Siempre, mire, todo en Dios, bueno y malo, tiene una enseñanza. Así que acostumbrémonos nosotros como cristianos a encontrar la parte de lo que Dios nos quiere enseñar a través de lo que estemos viviendo. Por eso aquí Santiago nos da algo muy hermoso, aunque difícil a la vez, ¿verdad? Difícil porque, hermano, nadie quiere estar en pruebas. Es difícil. Yo creo que no existe una persona en el mundo que se alegre en una prueba o que esté diciendo, qué bueno, Señor, miéntame otra prueba. Yo creo que nadie, hermano. Y si lo hay, pues yo creo que es alguien diferente o raro, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Entonces, dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Notemos aquí que ninguno de nosotros, como le repito, nadie va a tener una existencia libre de problemas. Y cuando ahí dice, cuando tengan que enfrentar, es decir, que tarde o temprano, nosotros tenemos que enfrentar alguna prueba, alguna adversidad, algún problema, alguna situación que resolver. Creo que a diario y a cada momento nosotros estamos enfrentando este tipo de situaciones. Y el versículo 3 dice, ustedes ya saben que así se pone a prueba vuestra fe y eso los hará más pacientes. Entonces, aquí ya surge
Porque básicamente la escuela de Habacuc es una escuela de fe. Ya le voy a contar sobre eso. Tal vez solo le estoy poniendo un cimiento. ¿Y qué me enseña esto, hermano? Las cosas llegan de manera inesperada. Todo puede estar bien, pero de la noche a la mañana hay una mala noticia, o de la noche a la mañana hay una adversidad, hay una situación en la familia, en nuestra vida, o en el ministerio, en el trabajo, en la empresa, en cualquier situación que nosotros nos desenvolvamos o estemos trabajando o haciendo cosas, siempre va a haber una dificultad. Entonces, vemos aquí, hermanos, o notemos que la escuela de Habacuc es precisamente la escuela de la fe, y ya se va a dar cuenta por qué. Tomemos Santiago, ¿para qué? Para entender de que tenemos que tener otra actitud, tenemos que tener una actitud diferente, que eso solo viene por el Espíritu. Es que no es fácil, hermano, no es fácil. A veces, yo siempre le he dicho, nosotros podemos decir Dios te bendiga cuando todo va bien y lo decimos. No es que no digamos Dios te bendiga cuando las cosas no vayan bien, no, pero como que es más fácil decir Dios te bendiga, mira, Dios te va a ayudar cuando todo va bien. Pero cuando las cosas están cuesta arriba, cuesta, hermano, cuesta decirlo, cuesta manifestarlo, cuesta que salga del corazón. Y si sale del corazón, sale con duda, porque tal vez medimos lo que decimos de acuerdo a lo que estamos viviendo. Nos enseña Santiago que van a haber pruebas, que van a haber diversas dificultades, ¿eh? De una u otra manera van a llegar. Lo que tenemos que estar nosotros es preparados. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a permitir es, ¿sabe por qué permite Dios eso? Para probar nuestra fe, para hacernos crecer, para que aprendamos paciencia. Prueba la fe para hacernos crecer y que aprendamos paciencia. Mire lo que dice el siguiente versículo en esa misma versión. Dice, perdón, Santiago 1:4. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente, completamente maduros. Dice, ahora bien, Santiago 1:4, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Nos enseña que la fe va a ser probada, que van a haber dificultades, pero que Dios está con nosotros. ¿Y qué tenemos que tener nosotros? Alegrarnos, porque como hijos Dios permite que a veces vengan las pruebas o las adversidades para realmente Él mostrar su poder, su gloria y mostrarnos que Él está con nosotros a pesar de la situación que podamos estar pasando. Entonces Dios lo que nos enseña es que tenemos que tener paciencia, es decir, Dios quiere que nuestra paciencia alcance madurez. Difícil, ¿verdad? Sí, por eso las pruebas. No me pregunte, mire, no cuestionemos el método. Lo que hagamos es entender de que ese es el camino que tenemos que recorrer, sí, porque al final la persona decide si sigue en ese camino o se aparta, cosa que está pasando mucho en las iglesias en este último tiempo, que las personas de repente como que se están apartando del Señor porque no soportan la prueba, no soportan la paciencia, no soportan la no respuesta del Señor. Y Dios así opera, hermano. Y esta es una de las formas, fíjese, en la que Dios opera. Sí, porque si vemos a lo largo de la Biblia, vemos a lo largo, si usted se va a Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, se va a dar cuenta que muchos de esos personajes pasaron diversas pruebas. Si vemos a Job, hermano, lo perdió todo. Si vemos a Abraham, tuvo que dejar su tierra, su parentela. Si vemos a Jacob, trabajó 20 años siendo tal vez explotado, en el buen sentido lo digo, por su suegro. Si vemos a, a los héroes de la fe, si vemos a Sansón, hermano, lo perdió todo también. Trabajando para la obra, trabajando para el Señor, obviamente se equivocaron, tuvieron sus aciertos, sus desaciertos, pero Dios permitió todo eso. Siempre hubo un plan. Si vemos a Moisés, pues, tuvo que huir 40 años a prepararse en el desierto. Si vemos a Josué, tuvo temor. Entonces, todos, hermano, todos no estaban preparados. Nunca, hermano, nunca estamos preparados para alcanzar madurez en la fe. Nunca. Por eso la fe es un proceso. Por eso necesitamos cada día estar cerca del Señor, cada día orar, cada día leer su palabra, cada día buscar de Dios en adoración, en alabanza, platicar con Él, porque esa es la única manera que nosotros vamos a alcanzar esa plena madurez de la fe, producto de que Dios está perfeccionando la fe, la está probando a través de la paciencia, a través de las adversidades. Y Dios quiere que seamos perfectos, mire, Dios quiere que seamos perfectos y mantenernos sin defecto. Eso es lo que Dios quiere. Y los siguientes versículos, el siguiente versículo, tal vez usted siempre lo ha leído, creo que este es uno de los versículos más leídos en la palabra. Dice Santiago 1:6 al 8, pero que pida con fe. Entonces dice el Señor,
El que se acerca a Dios tiene que creer que en mí hay algo. Porque aquí está hablando, uno, de pedir a Dios, pero también de pedir sabiduría. Entonces, ¿cuándo falla la fe? Cuando nosotros consideramos que Dios está siendo injusto, aunque no lo digamos, cuando no tenemos sabiduría. Entonces, la prueba va a venir, la fe va a estar ahí. Dios nos está madurando la fe, nos está madurando en la forma de crecer en cuanto a la búsqueda con Él. Pero necesitamos sabiduría, necesitamos fe, necesitamos paciencia, necesitamos sabiduría, necesitamos tener otra actitud. Eso es lo que Dios nos está pidiendo esta noche. Esa es parte de la escuela de Habacuc, porque la escuela de Habacuc es una escuela de fe, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, notemos, hermano, que cuando pedimos sabiduría tenemos que pedir con fe, mire, la misma fe. La misma fe que está siendo perfeccionada, la fe es una puerta, hermano. La fe es una puerta. La escuela de Habacuc es es una enseñanza que nos da, que nos abre una puerta para muchas cosas y ya se va a dar cuenta por qué. Entonces dice el Señor, que pide sin fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces dice el Señor, no crea, no creáis, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién no va a recibir? El que duda. Por eso quizás no recibimos, hermano, estamos dudando. Pastor, pero yo oro todos los días, sí, pero ora tal vez sin fe. Pastor, yo leo la palabra esperando que el Señor me hable. Sí, pero tal vez estamos leyendo sin fe. Tal vez nuestra actitud no es de alegría. Obviamente, yo respeto eso, hermano. Nadie va a estar contento con una prueba, con una enfermedad, con escasez, con pobreza, con situaciones en la familia, en los hijos, en el matrimonio. No, ninguno va a estar contento. Pero Dios dice que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos, que aprendamos a estar contentos en las adversidades porque Él está con nosotros. Hermano, uno tiene que aprender a sacarle una sonrisa a a la situación. Uno tiene que aprender a sacarle una sonrisa a la situación. Yo he visto gente, fíjese, yo he visto gente que en las adversidades hace un esfuerzo sobrenatural, pero eso solo viene por el Espíritu. Yo he visto gente que ha perdido un familiar y en el funeral hay alegría. Bueno, allá tuvimos un caso hace poco de una persona muy querida por nosotros, una familia en Honduras que en el funeral, hermanos, se pusieron a danzar. Y cualquiera diría, están locos. Bueno, pues sí, esas locuras solo vienen por el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que estar afinado nuestro oído, nuestro corazón sensible a ver qué quiere Dios hacer. Dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Qué nos enseña la palabra, hermano? A través de Santiago, capítulo 1, porque le estoy poniendo un cimiento para ya vamos a entrar a la escuela de Habacuc, que es la escuela de la fe. Entonces, primero la fe va a ser probada, y la fe va a ser probada para madurar no solo la fe, sino que nuestra paciencia. Luego dice el Señor, ok, necesita sabiduría, eso viene por el Espíritu, pero la sabiduría la pedimos al cielo. Luego nos enseña que la sabiduría llega cuando nosotros, la sabiduría es efectiva, ¿sabe cuándo? Cuando pedimos con fe, sin dudar. Entonces, el que duda es alguien que es alguien inestable y de doble ánimo. Entonces, esa persona no va a recibir, hermano. Yo creo que tenemos que revisar lo que está ocurriendo en nuestra vida, porque puede ser de que no estamos recibiendo porque estamos siendo inestables, hermano. ¿No será que estamos siendo inestables? Pastor, todos somos inestables. Sí, es que creo que, mire, en la vida miente aquel que diga que no es inestable. Sí, dudamos. Sí, nos falta la fe. Sí, a veces pensamos, será por aquí, será por allá. Tenemos duda. Es más, pedimos al Señor en oración, a veces ayunamos, leemos la palabra y no encontramos la dirección. Pero es que fíjese que en el último tiempo nosotros, mire, la escuela de Habacuc nos va a dar mucha luz sobre lo que tenemos que hacer, porque la escuela de Habacuc es la escuela de la fe que necesitamos para poder salir adelante en este tiempo, para que nuestra fe sea madura, para que nuestra fe sea completa en Dios, para que sea una fe que nos cambie nuestra manera de pensar, pero que sea una fe que nos traiga alegría, que nos traiga gozo a pesar de las circunstancias. Eso es lo que tenemos que hacer. La escuela de Habacuc, de eso quisiera hablarles en el nombre de Jesús. Mire que Habacuc significa como el que abraza fuerte, abrazo. Habacuc, mire, abracemos la fe, porque Habacuc significa eso, el que abraza fuerte o el que abraza. Entonces, que esta noche abracemos la fe que necesitamos. Mire, hermano, a todos, sin excepción, nos faltan cosas.
Todos, sin excepción, creo, estamos viviendo algún tipo de adversidad, alguna prueba. Puede ser económica, puede ser en la familia, puede ser de salud, puede ser producto tal vez de un accidente, de un despido laboral, de una quiebra financiera, de una situación de las ventas han bajado en la empresa. Tal vez alguien, espero que no, le dieron la noticia de que va a haber recorte de personal y está en esa incertidumbre. Tal vez usted busca trabajo y no encuentra, o los que encuentra son trabajos de lunes a lunes y dice usted, "Ah, ¿en qué momento voy a servir al Señor? ¿En qué momento voy a ir a la iglesia?" Trabajos tal vez que está buscando y dice, Señor, yo vivo en el sur y ese trabajo es en el norte, tengo que cruzar toda la ciudad y comienza uno a hacer números y a plantearse situaciones posibles de la realidad que vivimos. Vemos tal vez nuestros padres, nuestros hermanos, vemos la familia, vemos nuestros hijos, vemos que se acerca tal vez perdón, el colegio o la universidad de nuestros hijos. Vemos que se acercan muchas cosas y no tenemos una solución. Vamos a la iglesia, oramos al Señor, escuchamos los mensajes, estamos ahí, pero no pasa nada. Pero sí algo está pasando, algo está pasando. Veamos la escuela de Habacuc, ¿qué nos enseña? Miren, Habacuc es un libro que usted y yo siempre lo hemos leído, porque es famoso el versículo cuando habla Habacuc 2 o en Habacuc 3, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Nosotros lo decimos, es más, puede ser que lo sepamos. Pero veamos qué nos enseña la escuela de Habacuc. Miren, dice Habacuc 2, versículo 1. Dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Le quiero contar así, tal vez de una manera rápida. Mire, Habacuc, me gozaba hoy que en la tarde estaba como afinando el tema ahí, porque Habacuc, mire, Habacuc tiene 3 capítulos. El primer capítulo habla de es que Habacuc, por qué le digo que la escuela de Habacuc es una escuela de fe, pero es una escuela que nos enseña mucho a nosotros? ¿Por qué le digo esto? Antes de contarle lo que comencé. Miren, Habacuc es un reflejo de lo que es la iglesia en la actualidad. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Mire, la iglesia en la actualidad se parece mucho a la vida de Habacuc. Mire, Habacuc es uno de los profetas menores. El Señor siempre ha hablado a través de los profetas. Dice que cuando uno lee Hebreos, el capítulo 2 dice, o el 1 creo que es, Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres a través de los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Entonces el Hijo, dice, se fue, dejó al Espíritu Santo. Pero Dios siempre sigue hablando por profecía, por sueños, Dios sigue hablando a través de su palabra, y Dios sigue hablando, Dios siempre va a seguir hablando. Ahora, ¿qué tanto escuchamos nosotros? Entonces, ¿qué hizo Habacuc? Habacuc era un profeta de los menores que estaba ahí en el pueblo de Israel. Mire, Habacuc vivía en Judá. Habían 2 reinos. Israel es uno solo, pero habían 2 reinos. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Habacuc estaba en el reino del sur. Mire, había sobrevivido a 4 reyes, pero esos 4 reyes habían sido tiranos, hermano, terribles. Tenían oprimido al pueblo de Israel. Entonces, en Habacuc 1, Habacuc comienza a preguntarle al Señor, pero esa pregunta en el fondo llevaba un reclamo. Se parece a nosotros, se parece a la iglesia actual. Señor, ¿cómo es posible? Entonces, antes de decirle en qué se parece a nosotros, Habacuc le decía, Señor, ¿cómo es posible? Porque cuando vemos a Habacuc 1, ahí por el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? Mire, ese es Habacuc diciéndole al Señor, preguntándole. Pero él está haciendo una pregunta pero en el fondo, el espíritu de la pregunta es como un reclamo. Habacuc 1, capítulo 1, versículo 2 y 3 le leo nada más. Yo lo tengo por acá. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. El versículo 3 de Habacuc 1 dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción, la violencia están delante de mí. Hay rencilla, hay discordia. Entonces Habacuc le estaba diciendo al Señor, ¿sabes qué? Señor, ¿cuándo vas a intervenir y ayudar a tu pueblo? Se parece a nosotros porque Habacuc aquí le estaba reclamando al Señor, le dice, Señor, ¿hasta cuándo te voy a pedir ayuda? ¿Hasta cuándo me vas a contestar la oración? ¿Cuándo me vas a escuchar? Voy a seguir clamando, Señor, y no me vas a escuchar.
Hay violencia, Señor, hay pobreza, hay miseria, hay enfermedad, y no escuchas. Eso le estaba diciendo a Habacuc. Le dice, Señor, me haces ver tanto pecado, tanta opresión que hay en a través de los que nos están gobernando. Me haces mirar la opresión, la destrucción, la violencia. Entonces, en resumen, es que Habacuc estaba viendo la condición del pueblo que estaba siendo oprimido, había pobreza, había enfermedad, había escasez, había falta de justicia y muchas cosas. Había pecado porque el pueblo también se mandó, hermano. Es que no crean que el pueblo de Israel, con todo respeto, siempre fue que toda la vida adoraban al Señor. No, fue un pueblo que muchas veces le dio la espalda al Señor. Entonces, producto de eso, Dios permitió que los tuvieran oprimidos. Cuatro reyes, malos esos reyes. Entonces Habacuc le reclama al Señor, le pregunta. Eso lo hace en Habacuc 1. Hermano, y mire lo que pasa. Por eso le digo que esta escuela de Habacuc nos va a dar mucha luz, porque es la misma actitud que nosotros podemos tener. ¿No será que nosotros hemos estado como Habacuc? Señor, ya me estoy cansando de esperar. Estoy cansada, Señor, dicen las hermanas, de esperar en ti. Señor, sigo orando, mi esposo no cambia, mis hijos no cambian. Señor, en el trabajo, esa persona que se ha levantado contra mí ahora es más fuerte, Señor, y yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia y tantas cosas que podemos estar diciendo. Señor, te has olvidado de mí. Señor, ¿por qué estoy enfermo? Señor, ¿por qué estoy en un hospital? Señor, ¿por qué me tienes en el cárcel? Y tantas cosas que podemos estar diciendo. Y mire lo que le contesta a Dios. Es que esa es la parte que tal vez nosotros no hemos entendido, hermano. Mire, yo me acuerdo que un día, yendo, sí, me acuerdo, fue hace muchos años. No sé qué pasó, hermano, un descuido mío. Yendo hacia un lugar con la familia, nos quedamos sin gasolina, sin combustible. Hermano, y la zona era una zona eh, bien como sola, sobre la carretera. Hermano, entonces yo me sentí como afligido porque ya venía la tarde. ¿Y sabe qué hice? Yo dije, Señor, perdóname. Y me tocó esperar. Y dice que pasó una persona, nos auxilió, me llevó a traer gasolina y nos hicimos amigos ahí en el trayecto. El caso es que resolví, pero sabe que sí entendí que hay momentos que uno no va a poder cambiar. ¿Qué hacía ahí? ¿Para dónde agarraba? Porque no sabía, no me lograba ubicar qué ciudad o qué lugar estaba más cerca. Podía agarrar hacia el norte o hacia el sur. Me podía perder. La familia quedaba ahí. Entonces, ¿sabe qué entendí? Y aprendí a saber esperar. Esta noche, hermano, aprendamos a saber esperar en Dios, porque mira la respuesta. Entonces, le sigo contando el cuento de Habacuc 1, de la escuela de Habacuc. Entonces, Habacuc le pregunta al Señor, Señor, te pido ayuda y no me contestas, clamo a ti y no escucho tu respuesta, hay violencia y no nos salva, Señor, el pueblo está oprimido, hay iniquidad, hay opresión, hay represión, hay destrucción. Y Habacuc, hermano, una lista le hizo al Señor. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Es que el Señor es soberano. Entonces le dice el Señor, le responde y le dice, ¿sabes qué, Habacuc? Yo voy a auxiliar a mi pueblo. Y dice Habacuc, qué bueno. Sí, le dice, voy a usar a los caldeos, hermano. ¿Y sabe quién eran los caldeos? Era el pueblo o el ejército más violento que había en ese entonces. Era, por decir algo, como por ejemplo, usted mira que en los países, sobre todo en los países de izquierda, siempre, o en los países de Latinoamérica, a lo largo de todos estos años, desde los 60, desde los 50, 60 sobre todo, comenzó la lucha ideológica. Y usted sabe que surgieron muchos grupos de izquierda, de derecha, paramilitares y de todo. Entonces es como que usted le diera el control de su país a un grupo de estos. Y usted dirá, ¿cómo? Pero si esos son los más violentos. Entonces Dios usó eso. Dios usó, por decir algo, al grupo más violento que había en ese entonces para liberar al pueblo. Entonces Habacuc dijo, no, aquí vamos a pasar del fuego o de las brasas al fuego. A ver, no, de las brasas, porque brasas es fuego. ¿Cómo es? De las llamas a las brasas. Bueno, el caso es que Habacuc dijo, no, vamos a estar peor, hermano. Imagínese que Dios nos conteste así. Entonces Habacuc entendió, comenzó a entender la lección. Entonces Dios le estaba diciendo que no era como él pensaba la solución.
sino que como el Señor tenía el propósito. Mire, cuando nosotros estamos viviendo una situación de adversidad, de escasez, una situación de problemas, de necesidades que cubrir, entonces nosotros tenemos que tener claro lo que necesitamos. Nosotros tenemos que tener claro que hemos estado orando, que debemos de seguir orando, que debemos de seguir buscando al Señor creyendo en fe, porque nos está madurando la fe, la está probando y con la paciencia Dios nos está como perfeccionando. Entonces fíjese que Habacuc le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo vas a mandar un pueblo sanguinario a liberarnos a nosotros? Hermanos, Dios lo mandó. Entonces Habacuc se dio cuenta que realmente nosotros solo nos toca esperar, confiar en Dios y entender que todo opera para bien, hermano. Todo opera para bien, aunque usted en este momento no lo vea. Entonces, aquí es donde surge Habacuc 2:1. Entonces viene el Señor y le da la respuesta a Habacuc, la primera respuesta. Entonces viene Habacuc y cambia su actitud. Hermano, nosotros a veces necesitamos un no de Dios para cambiar nuestra actitud. A veces necesitamos un no de Dios para que replanteemos nuestra vida. A veces es necesario un no de Dios para que nosotros tomemos decisiones, para que evaluemos, para que hagamos una especie de catarsis en nuestra vida, que revisemos. A veces necesitamos un no de Dios para realmente ver si vamos bien, porque eso es parte del proceso de crecer en la fe. Entonces, ya lo tiene usted ahí, lo vuelvo a leer, dice, estaré. Entonces Habacuc dijo, no, 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 no. Yo la decisión de Dios no la puedo cambiar, pero yo sí puedo cambiar. Eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche, hermano. La decisión de Dios no la podemos cambiar, pero sí nosotros nos podemos preparar para recibir la decisión de Dios. ¿Cómo me voy a preparar? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea arrepentido, hermano? Aquí está la respuesta. ¿Quiere usted saber cuál es la escuela de Habacuc? ¿Cómo debo de interpretar o cómo debo de enfrentar las situaciones de adversidad, de pruebas y de todo lo que podamos estar pasando? Le digo algo, hermano, Dios está en control. Dios tiene el control de todo. Él sabe por qué permite las cosas, pero ¿cuál debe ser mi actitud? Porque si yo sigo con la misma actitud de Santiago, no creyendo, no pidiendo sabiduría, ni actuando en fe, hermano, no vamos a recibir, no vamos a salir del lío. Y si salimos del lío va a ser por misericordia de Dios, pero tarde o temprano vamos a volver a entrar en la misma situación porque no nos preparamos. ¿Qué debo de hacer yo? Primero, estaré en mi puesto de guardia. Mire, Habacuc retomó el llamamiento. Habacuc retomó lo que Dios le había dicho. Luego Habacuc dice, y sobre la fortaleza me pondré. Eso se llama ubicación. Él se puso en el lugar donde él sabía que tenía que estar. A veces nosotros por las preocupaciones, por la situación del afán, nos movemos de donde Dios nos dijo, quédate ahí. Tal vez Dios le dijo a usted, hija, hijo, espérame ahí. Y usted no se movió, no esperó. Vuelva al lugar donde Dios lo dejó, porque ahí es donde está la respuesta. Se lo digo de parte del Señor. Regrese al lugar donde Dios lo dejó, porque ahí es donde está su respuesta. Ahí el Señor le va a hablar y dice, me pondré, velaré para ver. Entonces hay gente que puede que sí esté velando por la respuesta de Dios, pero en el lugar equivocado. Hermano, nosotros tenemos que buscar la forma de encontrar lo que yo siempre les he dicho, la famosa ruta. Encuentre su ruta, encuentre su camino en el Señor. Mi ruta no es la misma suya, me refiero en la forma de dirigirnos al Señor, en la forma de buscarlo. Entonces Habacuc dijo, me pondré y velaré para ver lo que Él me dice. Entonces yo tengo que tener mi oído afinado. ¿Y qué he de responder cuando sea arrepentido? Esa parte última a mí me conmueve, ¿sabe por qué? Porque es como la graduación. La escuela de Habacuc tiene una graduación. ¿Y sabe cuál es la graduación? Si estoy listo para recibir un no o un sí de Dios. Porque a muchos el sí de Dios los echó a perder. Dios les dio una respuesta. Estaban esperando una herencia. Dios se las dio, hermanos, se fueron de la iglesia. Dios les dio un buen trabajo, se fueron de la iglesia. Dios les resolvió el problema, se olvidaron de Dios. Otros es igual. Dios les dio un no, se resintieron con Dios. Señor, yo te he servido 20 años. He orado, ayunado, he estado con el pastor y mírame cómo me trata, hermano. Perdone si es por misericordia. Entonces, ¿qué nos enseña esto?
que tenemos que estar de pie. Eso me habla de permanencia. ¿Qué hizo Habacuc? Se puso de pie. Póngase de pie. Es que no puede estar derrotado. ¿Acaso usted controla lo que Dios quiere hacer? ¿Acaso usted controla el propósito y la voluntad de Dios? No, es al revés, Él nos controla. Más bien estamos en su control para llegar al propósito. Sobre la fortaleza, eso es su ubicación, lo que le acabo de decir. Vigilar y observar, eso me trae esperanza. Es que fíjese que ahí, cuando vamos al original, dice que es como cuando alguien está viendo a lo lejos. Entonces, ¿sabe qué? Aquí es ver al cielo. No pierda de vista el cielo. No pierda de vista el cielo. Me va a decir que ayer no se asustó, ayer o antier, que el cielo se puso, hermano, como naranja. Va a decir que no se asustó. Y usted, ¿y qué será eso? Ya viene Cristo. Entonces veamos el cielo. Algunos ni cuenta se dieron porque nunca ven el cielo. Entonces, ¿qué dijo Habacuc? Percibir decisiones, reacciones. ¿Y eso de dónde sale, hermano? Sale de aquí. Estaré, pues, estaré en mi. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Permanecer, hermano. Permanecer. Permanecer, no huir. Permanezca. Aférrese al Señor. Sobre la fortaleza me pondré, es ubicación que se lo acabo de poner ahí. Entonces, mire, esta escuela nos enseña muchas cosas hermosas, que en el nombre de Jesús yo, pues ojalá me ayude el tiempo para poder terminar. Entonces, ok, para hacerle una recapitulación, y tal vez usted se acaba de incorporar a la transmisión, pero para hacerle una recapitulación, para que entendamos el rema, la escuela de Habacuc es la escuela de la fe, pero es la escuela de la fe probada por el Señor, y nosotros tenemos que graduarnos en paciencia para graduarnos en la fe. Tenemos que pedir sabiduría porque esto es por el Espíritu y entender de que a veces Dios nos va a decir que no, pero un no de Dios, ¿sabe? Es mejor un no de Dios que una mala decisión nuestra. Y es mejor un sí de Dios, pero que tengamos madurez para aceptarlo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Entonces, mire, veamos entonces qué tengo que hacer yo, aparte de estar de pie, eso es permanencia, ubicación, esperanza y reacción o decisiones que tenemos que tomar en fe por el Espíritu. Mire lo que yo tengo que hacer. Hermano, es necesario un plan. Yo siempre les he dicho, me gusta hablar de planes y ese tipo de cosas, pero es necesario tener un plan, porque Habacuc nos enseña eso. Lo que dice Habacuc 2:2. Entonces Habacuc tiene claro que el Señor va a usar lo que él considere correcto para sacarnos de la situación. La respuesta va a llegar. No sabemos qué va a usar el Señor. Si va a usar personas, instituciones, iglesias, personas, familia, algo va a usar el Señor para sacarnos de la situación. Dios va a abrir una puerta, pero va a ser a su manera, no a la mía. Entonces yo tengo que tener un plan. Entonces Habacuc dijo, ya entendí. Entonces cambió su mentalidad. Pero mire, aquí Habacuc le vuelve a preguntar al Señor. Porque una cosa es preguntar cuando no vemos nada y otra cosa es preguntar cuando ya dio respuesta. Siempre cuestionamos, siempre cuestionamos. Hermano, no cuestionemos al Señor. Creámosle y aferrémonos a Él. Y Jehová me respondió, ¿eh? Segunda respuesta de Dios. Y dijo, escribe la visión. Entonces, hasta la respuesta de Dios fue diferente. ¿Sabe cuándo Dios cambia su respuesta? Cuando su actitud cambia. Habacuc cambió su mentalidad, cambió su forma de hablar y ver la vida, cambió su forma de ver los problemas. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le cambió su respuesta. Porque si usted, se lo dejo de tarea, léase Habacuc 1, todo Habacuc 1, y se va a dar cuenta que duro la respuesta del Señor. Y dura la respuesta de Habacuc. Le dice, Señor, ¿cómo me vas a mandar ese pueblo sanguinario? Y comienza Habacuc a cuestionar al Señor. Entonces, ¿sabe por qué a veces Dios cambia la respuesta? Porque no cambiamos nuestra mentalidad. Seguimos siendo los mismos o las mismas personas de hace muchos años. Mire, la bendición, yo siempre he dicho, nosotros somos una fuente, un receptáculo de cosas. Entonces, si nosotros tenemos un odre viejo, hermano, el vino se va a echar a perder, porque Dios quiere dar vino nuevo. Ya días el Señor nos quiere dar a todos nosotros vino nuevo, pero tenemos el odre viejo. El odre viejo es en el corazón, viejas actitudes, viejas cosas, viejas mañas, como dicen. Claro, tantas cosas que tenemos, me estoy incluyendo en el corazón. Dios quiere darle una nueva forma de ver la vida en sus pensamientos, pero usted maneja esos pensamientos antiguos. Hermano, no nos aferremos al pasado.
Piense una cosa elemental. ¿Será que yo puedo avanzar si estoy aferrado al pasado y amarrado? No puedo avanzar. Amárrese al futuro, es decir, a lo que viene. Amárrese allá y comience a alar. Y de esa manera vamos a llegar, porque el Señor está en nuestra vida y en nuestra barca. Y Jehová respondió, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aquí está la clave. Mire, es necesario un plan. Fíjese que yo aquí me di la tarea, yo aquí me di la tarea. ¿De dónde sale, pastor, lo del plan? Escriba la visión. Escribe la visión. Entonces Dios, cuando mira que Habacuc tiene otra mentalidad, le dice, es que miren, ¿sabe qué pasó aquí también? Dios va a usar, si Habacuc se ponía renuente, Dios iba a usar a otro. Hermanos, si nosotros renegamos de lo que Dios nos da, se lo va a dar a otro. Que nadie tome tu corona. Si nosotros nos estamos poniendo en plan de divo o de diva ahí, hermano, olvídese, se lo van a dar a otro. A veces nosotros, perdón, y eso comienza con nosotros los ministros. A veces nosotros creemos que somos los únicos, hermano, hay 40.000 millones mejores que nosotros. Sí, a veces nosotros pensamos que porque le cumplimos a Dios, Dios está en la obligación de atender todo nuestro menú. No, hermano, no es así, fíjese, no es así. No es así. Dios opera diferente. Nosotros perdemos la dimensión de lo principal en Dios. Lo principal es la salvación, la vida eterna. Lo principal es entender que agradarle a Él, el tener fe agrada a Dios. Lo principal es ayudar al prójimo. Lo principal es que nosotros nos amemos. Como nos amamos a nosotros, nos amemos a los demás. Y ahí no habla de riqueza. No he mencionado riqueza. Lo principal es que busquemos el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Y ahí sí entra la riqueza. Pero nosotros perdemos la dimensión porque estamos enfrascados, hermano. Tenga cuidado. Porque una de las luchas mayores de la iglesia en este tiempo es que estamos enfrascados en querer y estamos empecinados en que Dios nos resuelva como yo quiero. Y hay cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen. Por eso escriba la visión. Aquí hay una riqueza muy hermosa, ya se la pongo. Entonces, ¿de dónde sale eso? Mire de dónde sale. En la King James, en la versión King James dice, and the Lord, o sea, Dios me respondió a mí y me dijo, write the vision, o sea, escribe la visión y make it plain, o sea, haz un plan. Iglesia, tenemos que tener un plan. Algunos están en plan fuga, y reprendo eso en el nombre de Jesús, hermano. A veces hay gente que solo en plan fuga vive, ¿sí? Hay gente que tiene plan fuga. Hermano, necesitamos tener un plan y escribirlo, dice, para que pueda correr el que lea. Entonces, ¿qué le estaba diciendo aquí el señor Habacuc? Habacuc, necesito que le avises al pueblo que lo van a conquistar, que su tiempo va a cambiar, que tienen que tener otra actitud porque si no, no van a salir adelante. Pero esa actitud necesitan creer totalmente en mí. Eso es lo que les estaba diciendo. Yo le estaba diciendo a Habacuc, tienes que creer en mí. Tienes que enseñarle al pueblo que tenga fe. Por eso estoy en esta noche, hermano, en el plan Habacuc o en la escuela de Habacuc, trasladándole que el tiempo que viene es un tiempo más difícil en algunas veces. Algunas veces o en algunas ocasiones, el tiempo va a ser más difícil, pero si yo no estoy aferrado a la fe, aferrado al Señor, creyendo a sus promesas y aferrado a su palabra, hermano, no vamos a sobrevivir. Make it plain. Tenga un plan, tenga un plan, tengamos un plan. Ahora, ¿qué es lo que el Señor me enseña de lo que le acabo de trasladar? Que primero hay que escuchar. Y el Señor me respondió, Habacuc 2:2. Y el Señor me respondió. Entonces yo tengo que saber escuchar. Hermano, hay gente que no deja hablar, que no deja escuchar. Entonces, si nosotros no dejamos hablar a otra persona, no vamos a saber encontrar el mensaje que Dios nos quiere dar, en este caso el Señor. Dios nos quiere hablar. Pero cuando nosotros, mire, nos va a doler algunas cosas, pero cuando Dios hable, obedezcamos. ¿Qué le pide el Señor? Lo acabamos de ver ahí. Escribir lo que Dios me dijo, escriba lo que Dios le dijo, aunque nos duela, hermano, aunque sea un no de Dios, escribámoslo. No quiso el Señor. Reviso por qué no. Señor, dime por qué no. Y el Señor le va a decir, cuando usted cambie esa actitud, Dios va a cambiar su respuesta.
Cuando usted cambie su actitud, Dios va a cambiar su respuesta. Elabore un plan conforme al propósito, porque cuando Dios le dé una instrucción, haga el plan conforme a lo que Dios le dijo y no siga insistiendo en lo que usted quiere. Obviamente, hermano, hay cosas que uno anhela, necesita, Dios sabe. Pero si usted ve, yo le he dicho, hay personas que piden un carro, hermano, y no tienen dónde vivir, por decir algo. Hay personas que quieren una casa, por decir algo que no es que sea malo. Yo en el nombre de Jesús se lo he dicho, que Dios no lo dé. Pero a veces hay personas, hermano, hay personas que, Señor, me voy a meter al lío, pero siento decirlo. Señor, acabo de ver el Samsung, no sé cuál Samsung anda por ahí. Hermano, 8 millones de pesos. Y en la casa no tiene una buena cama, pero quiere andar con un buen celular. Prioridades. Entonces, ¿cree que Dios va a contestar una oración en la que dice, hijo, hija, ya te diste cuenta que me estás pidiendo un Samsung de 8 millones de pesos y mira cómo vives? Prioridades, elabore un plan conforme al propósito. Ya se puso feo esto, a lo mejor sigo adelante. Entonces, escriba las instrucciones. Miren, en la familia a veces patinamos o no vamos avanzando porque la gente no sabe qué hacer, no sabe cuál es la visión del de arriba o el que maneja la casa. No saben hacia dónde vamos. ¿Y sabe qué? Corren en pos de la promesa. Eso es lo que Dios nos está enseñando, hermano, en esta tarde. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor? Solo déjeme ver el tiempo. Solo déjeme ver el tiempo. Me quedan 10 minutos todavía. Mire, ¿qué nos enseña el Señor? Yo espero que usted esté tomando la escuela de Habacuc. Acuérdese, Habacuc significa el que abraza fuerte. Entonces, dejémonos abrazar por el Señor en esta noche. ¿Pero qué abraza Habacuc? La fe. Entonces, abracemos la fe. Mire lo que dice lo siguiente. Es necesario saber esperar. Entonces, primero es necesario un plan. Luego es necesario saber esperar. Y eso es lo que no nos gusta, hermano. No nos gusta. Hermana, yo me río. Yo creo que yo respeto, pues, cada quien. Yo respeto cada quien, ¿verdad? Pero tal vez que lo hago jocoso. Uno se ríe, pues, pero en el fondo uno dice, tanta será la necesidad o la desesperación de las personas a veces. Hermano, yo veo que a veces, sobre todo se da con las hermanas ahí en TikTok y en los Reels de Instagram y todo eso, a veces. Hermana, sale una hermana, póngale, una joven, y la joven sale diciendo, Señor, aquí te estoy pidiendo por mi David. Entonces mandan unos mensajes subliminales como diciendo, bueno, ¿y a qué hora se van a atrever, verdad? Entonces, sepamos esperar en las relaciones, sepamos esperar en los trabajos, sepamos esperar en el ministerio, sepamos esperar en nuestra vida, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la desesperación, ¿qué es lo contrario a esperar? Desesperarse. Si nos desesperamos, podemos tomar malas decisiones. Entonces, al paso, hermano, al paso, al paso, al paso. No sé si a usted le pasa, le pongo un caso de impaciencia que a mí, en lo particular, bueno, lo logré vencer, le cuento. Entonces, yo por eso pido antes para llegar a tiempo. Mire, una de las formas de hacer café, una de las técnicas que utilizan, no soy barista, ¿va? Sino que le cuento lo que yo he visto. Una de las formas de hacer café, obviamente, es por la cafetera normal, pero hay cafeteras que comienzan como a gotear, ¿va? Sale el chorrito de latte o lo que uno está haciendo. Hermano, y qué paciencia, hay que estar esperando ahí. Entonces, lo que hacemos a veces es adelantarnos para que cuando uno llegue ya esté la tacita de café, el latte o el capuchino, o lo que usted esté haciendo. Entonces, ¿sabe qué? Hay gente que no sabe esperar en Dios. Mire lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, ¿sabe qué le estaba diciendo aquí el Señor a Habacuc? Dile al pueblo que no se confíe, porque no le pasa nada. Dile al pueblo que cambie su actitud. Dile al pueblo que no se confíe, porque lo que yo dije a través de mi boca y lo que tú le vas a decir, eso le estaba diciendo el Señor a Habacuc. Y como mira, hay gente que se confía porque nada pasa. No, no me pasa nada, voy a seguir en lo mismo. Mire, cambie su actitud. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor ahí. Dile al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que cambien su actitud,
que quiten esa dureza de su corazón, que no sean duros de servicio. Eso le estaba diciendo al pueblo de Israel, pero nos está diciendo esta noche a nosotros. Es que a veces nosotros, hermanos, estamos empecinados en que Dios nos tiene que resolver todo, pero nosotros no queremos cambiar el estilo de vida que tenemos. Miren, nadie se gradúa si no estudia, no se va a graduar. Nadie se va a graduar si no estudia. No vamos a agradar a Dios si no cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, pero sobre todo si no cambiamos nuestro corazón, las actitudes de búsqueda. Es que, hermano, nadie, yo se lo digo, y esto le va a servir mucho. ¿Sabe por qué muchos no están apasionados por el Señor? Porque están encaprichados, porque no les han contestado al Señor. Están encaprichados en su corazón. Entonces, ¿sabe cómo me pongo? Y lo siento yo, como cuando usted es un niño mimado o una niña mimada, que la mamá no le trajo algo. Ese día está con la cara ahí toda seria. Está resentido porque su mamá o su papá no le trajeron el regalito o lo que usted le pidió. Mas no sabe que su papá y su mamá tal vez no le trajeron porque no tenían. Pero a veces nosotros parecemos niños regañados, no regañados, encaprichados ahí. Estamos así con la cara parada ahí. Mano, parecemos como que si Dios estuviera en la obligación de darnos todo. Así estamos muchos, me voy a incluir, así estamos muchos. Por eso no logramos de Dios nada, porque agradar a Dios es creerle, es estar contento. Se lo leí ahí en Habacuc 2. Es estar contento, perdón, en Santiago, que nos sintamos contentos cuando nos hallemos en diversas pruebas, pastor. No me diga eso, no me pida eso. No sé qué va a hacer, pero ahí en la palabra lo dice. No se pelee conmigo, peleese con el Señor. Bueno, no se pelee con el Señor, ahí está en la palabra. Porque cuando le digo no se pelee con el Señor, porque puede ser que usted esté peleando con el Señor en este momento. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted ha revisado las motivaciones de sus peticiones? ¿Para qué quiere que su esposo cambie? Pastor, para ser felices. ¿No será que el que tengo que cambiar soy yo? ¿Para qué quiere que su esposa cambie? Pastor, porque quiero ser feliz. ¿Y no será que usted es el que tiene que cambiar? Usted quiere hijos perfectos y el tiempo está pasando y sus hijos están creciendo y el día de mañana se van a ir y nunca van a ser perfectos para usted, pero sí lo van a ser para otras personas. Hay hijos, siento decirle esto, hay hijos que se han ido de la casa porque son valorados afuera. Hay personas que tienen celos de sus hermanos, de su tía. Dice, es que aquella me robó mis hijos. No, porque ella los trataba mejor. Póngase las pilas. Dios es igual. Dios nos ve. Ahora, obviamente, Dios es lindo, hermano. Dios nos trata con amor, con misericordia. Pero yo tengo que cambiar mi forma de ser. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Mire, aquí le enseña tres cosas. Hay un tiempo señalado por Dios para todo. Pero aquí hay algo extraordinario. Mire, este Habacuc 2:3 nos enseña, es como un triángulo, fíjese, es un triángulo que nos enseña dos formas de esperar sobre la base del tiempo de Dios. Lástima que no me quedó tiempo de hacerle el dibujo, pero este es un triángulo, imagínense. Entonces, la base del triángulo es el tiempo señalado por Dios. ¿De dónde sale, pastor? Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Ese es el tiempo señalado por Dios. Lo que Dios te prometió va a llegar, aunque tardare, espéralo. Paciencia, fe, esperanza, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahí si usted mira, hay dos veces la palabra tardar, paciencia, tardanza. Entonces hay dos formas de esperar a Dios, fíjese, y ahí por ahí me voy a ir en el nombre de Jesús. Tal vez solo le dé uno por cuestión de tiempo, sí, porque ya solo me quedan 3 minutos. Entonces, mire, ¿qué vimos ahí? ¿Qué vimos ahí? Que hay dos formas de esperar. Entonces, solo permítame. Hay un tiempo señalado por Dios. Por aquí se lo pongo. Entonces, hay un tiempo señalado por Dios, pero hay dos formas de esperar. La base del triángulo es el tiempo señalado por Dios. Dios dice, va a llegar el tiempo, va a llegar la respuesta, va a llegar la provisión, se va a abrir la puerta, te voy a hacer el milagro. Pero el Señor nos está hablando, de acuerdo a la escuela de Habacuc, que nosotros tenemos que actuar en fe, cambiar nuestra mentalidad, creerle al Señor, dejar de estar quejándonos ahí, porque mire lo que dice. La primera forma de esperar es sin titubear ni renegar. Hermanos, si renegamos, como que alejamos al Señor. Cuando usted reniega, está renegando de Él.
Y la segunda forma de esperar es no detenerse. Entonces algunos, por estar renegando del Señor, están estacionados. Algunas personas, algunas familias, algunos ministros incluso, por estar renegando del Señor, porque no han obtenido lo que han querido, no se han dado cuenta que otros han avanzado y ellos se han quedado. Hay personas en las iglesias quedadas por falta de madurez. Hay personas en las iglesias que no crecen, porque a veces la gente dice, pastor, yo quisiera tener una iglesia de 10,000 personas, sí, pero inmaduros todos. Entonces hay personas que no crecen en lo espiritual en las iglesias porque están empecinados y enfocados en que Dios les resuelva lo que ellos quieren, no el plan y propósito de Dios para sus vidas. Y esta es la gente que está, que se quedó. Entonces, ¿qué dice Dios? No titubeemos, avancemos sobre el tiempo señalado para Él. Si no se dieron las cosas, sigamos creyendo, sigamos aferrados al Señor, sigamos leyendo su palabra, sigamos yendo y congreguémonos, busquemos al Señor, adoremos, busquemos al Señor, pero no nos paremos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Fíjense que yo tengo en el original, tal vez no se lo puse ahí porque, pero yo tengo aquí en el original que se me hizo. Mire, la primera forma de esperar, le voy a dar otros que yo vi aquí. La primera forma de esperar es el Hebreo 41:02, la primera espera. Dice, no mentirá, aunque tardare. Ese, Habacuc 2:3. Esa primera, tardare, es el hebreo 41:02. Y mire lo que significa, lo que le puse ahí. Propiamente cuestionar o vacilar. Entonces, la primera, aunque tardare. Entonces dice el Señor, no cuestiones, cree. Es estar renuente, es como detenerse, retardar. La primera forma de esperar ahí que dice detener, aunque tardare, ¿qué es tardar? Que tengo que esperar. Entonces, ¿cómo voy a esperar? Hermano, sin cuestionar, Señor, ¿qué pasa que no me contestas, Dios? ¿Qué pasa que no me contestas? Que el Señor nos dé sabiduría, hermano. Y la segunda forma de esperar, la segunda que dice, y sin duda vendrá, no tardará, esa Habacuc 2:3. No sé si se lo puse ahí. Aquí, miren. Esta primera forma, donde dice tardar, es la primera que dice que no tenemos que renegar, que sin cuestionar, dice el Señor. Y la segunda ahí dice, aunque tardare, perdón, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esa segunda es el hebreo 309. ¿Y sabe qué significa? Holgazanear, estar atrasado, es postergar, es demorarse. Entonces, no postergue cosas porque no ha recibido respuesta, actúa en fe. No posterguemos cosas porque no hemos recibido respuesta, actuemos como que si ya las tuviéramos. Eso es lo que agrada a Dios. Tal vez así rapidito le muestro nada más lo que me faltaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es necesario mostrar una fe aprobada. ¿Cuál es la fe aprobada? La de Habacuc. La escuela de Habacuc es la escuela de la fe aprobada, de la fe que es madurada, la fe que es probada, y lo vemos en la paciencia que nosotros tenemos. Y el que se cansa de esperar, mire, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, este es el que reniega y está parado. No, yo de aquí no me muevo, Señor. Si no me responde, yo no me muevo. Hermano, pues ahí se va a quedar, hasta raíces puede echar. Que Dios no actúa así, perdóneme. Es fe. Fe es creer, avanzar, aferrarme, seguir adelante, que Dios en el camino nos va a resolver las situaciones. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Esa es la fe de la escuela de Habacuc, que aquí ya es una fe madura de Habacuc. Y termino así. Mire, Habacuc entendió y cuando Dios le responde todo eso, el tercer libro de Habacuc, ¿sabe qué dice el Señor? Habacuc, ¿sabe qué hizo? Se puso a orar. Oró diciendo, Señor, tú eres soberano. Y usted le hace, es una bonita oración. Entonces me llama mucho la atención, el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión, no se comportará conforme a él. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que su naturaleza de fe no va a ser la misma si usted no cree. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Bien qué? Bien. Hermano, entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que cuando nos cansamos de esperar en Dios, cuando renegamos, cuando queremos abandonar o tirar la toalla, cuando se cansa usted de esperar el cumplimiento de la visión, cuando usted cree que Dios no le contesta, cuando usted cree que Dios ya no le contestó, cuando usted incluso recibió un no de Dios, entonces usted pierde la identidad de lo que necesita.
Por eso tenemos que estar en Cristo, porque Cristo transforma mi identidad en en una identidad de alguien que tiene propósito en Dios, que va a desarrollar un plan en Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? El que se cansa de esperar, lo que hace es que pierde la fe en su propia visión, en sus propios sueños, en el plan que tenía. Entonces lo abandona. Eso es lo que está diciendo. Pero el aprobado por Dios, ese dice, Señor, no se ha dado todavía, pero yo sé que se va a dar. Es necesario la plena convicción, pues la higuera no volverá a echar brotes, ni habrá más frutos en la viña. Mire, esta es la oración de Habacuc en el tercer capítulo, como que dice, entendí la lección, dice Habacuc. Habacuc es una fe aprobada. Abracemos la fe de Habacuc, pues la higuera no volverá a echar brotes, ni habrá más frutos en las viñas. Los campos no darán nada que comer, faltará la oveja en el aprisco, y en los establos no habrá vacas. Pero yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi Señor. Él es mi fuerza. El Señor es mi Señor. Él es mi fuerza. Él hace mis pies como los de las siervas y me hace caminar por las alturas. Hermano, decir esto sabiendo que los iban a conquistar, que venía un tiempo de escasez. Esto es fe, hermano. Eso es fe. Es decir, Señor, sé que no se ha dado, pero sé que vas a hacer. Tú eres mi Señor. Tú eres el que me va a renovar la fuerza. Tú eres el que me vas a hacer caminar y me vas a guardar mi familia, vas a guardar mi vida, pero es una fe aprobada, pero tenemos que tener plena convicción. Habacuc estaba diciendo ahí, no veo nada, no veo nada, pero estoy obedeciendo. No veo nada, pero estoy creyendo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Tal vez no vemos nada en este momento, tal vez no vemos nada, pero ¿cuál debe ser mi actitud? Ser fiel al propósito de Dios. Por eso es bien importante tener primero por sobre nuestros sueños y sobre nuestros planes, los planes y los sueños de Dios para nosotros, porque eso está por encima de lo que nosotros vamos a hacer. Cuando eso pasa, es como una cobertura. Es como cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted habita en el propósito, bajo la sombra del propósito de Dios, lo demás viene solo. Porque puede ser que nosotros estemos habitando bajo la sombra de mi propósito, mis planes, lo que yo quiero, mis caprichos. Si no me das nada, Señor, me voy de la iglesia o me voy, no te sirvo. Tal vez estamos así y no es así. No es así, hermanos. Viviendo en la promesa de fe. ¿Cuál es la fe de Abacú? El que es fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. Esta es la fe de Abacú. Esta es la fe en la que nosotros tenemos que vivir. El que es fiel recibirá muchas bendiciones. El fiel, el que permanece. ¿En qué? En la fe de Dios. Ese recibirá muchas bendiciones. Pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. Hermano, entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué dirá usted, pastor? Y no es que Dios nos quiere bendecir, sí, pero aquí cambiaron los papeles. Porque aquí el que tiene afán de enriquecerse se olvida de Dios. Entonces su fidelidad no está en Dios, sino que en lo que hace y está afanado buscando. Por eso tenemos que tener cuidado. Esa es la fe de Habacuc, la que nos enseña que Dios es nuestra prioridad, que Él va a contestar, que Él va a proveer y que Él lo va a hacer. El Salmo 119, 75 y 76 dice, Señor, yo sé que tus órdenes son justas y que fue necesario que me castigara. Hermano, hay cosas que son necesarias. Hay pruebas que Dios las permite porque son necesarias, porque a veces no queremos entender. Hay gente que no quiere entender, por eso Dios a veces permite las pruebas, para hacerlo reaccionar, para hacerlo volver del camino donde va, para llamar su atención. Dios está llamando la atención de la iglesia en este último tiempo porque su venida está cerca. Pero ahora te pido que me consueles con tu fiel amor, tal como me lo prometiste. Entonces, Dios, mire, Dios permite las pruebas, pero su fiel amor nos consuela. Su fiel amor nos enseña el camino. Su fiel amor y su misericordia nos atrapa cada día, nos consuela y nos da la esperanza que necesitamos. El Salmo 119, 92 y 93, si tu palabra no me hubiese sido, mire, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Si usted no tiene gozo leyendo la Biblia, hermano, algo se está muriendo en usted. Está perdiendo la fe, está perdiendo la esperanza. La palabra de Dios es el testamento que Él nos ha dejado. Ahí está todo.
ahí está la sabiduría, ahí está la dirección, ahí está la inteligencia, ahí hay métodos hasta, sabe que ahí nos enseña hasta cómo estornudarnos. Proverbios 30, si no me equivoco, ahí está. Dice que el que se suena fuerte se sacará sangre de la nariz. Entonces, hasta eso tan mínimo nos enseña. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, entonces sabe que seamos felices en el Señor escudriñando la palabra. Porque si hemos perdido el deleite, entonces estamos parados en nuestros propios deseos, no en el propósito de Dios. Tenemos que tener cuidado. Isaías 25:1 dice, tú eres mi Dios. Mire, aquí hay algo muy hermoso. Aquí lo dejo en paz. Tú eres mi Dios. Te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Mire, ahí hay algo hermoso. Las planeaste hace mucho tiempo y se han hecho realidad. Dios sí tiene un plan. Si usted no tenía un plan, Él tiene un plan. Y usted lo puede ver en Jeremías 29:11 y lo puede ver aquí. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Las planeaste. ¿Qué planeó Dios? Las maravillas y las bendiciones hace mucho tiempo y se han hecho realidad. El domingo yo les enseñaba. Porque el Salmo, no recuerdo en este momento, creo que es el 119, también dice, en tu libro estaban escritas, en el libro del Señor están escritas bendiciones, propósitos y planes para usted, para su casa, para su familia, para su matrimonio, para nosotros como ministros y para nuestros hijos, para nuestras generaciones, para nuestra amada esposa, para todo eso hay planes de bendición, pero Él las ha hecho realidad. ¿Quién va a hacer realidad todo? El Señor. Aprendamos a depender de Él. Padre, yo te doy gracias en este momento, Señor. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Señor, agradecemos que nos permites llevar tu palabra. Dios, hemos enseñado sobre la escuela de Habacuc, la escuela de la fe. Abrazamos la fe, Señor. Abrazamos la fe esta noche. Esa fe que nos enseñas a través de Habacuc. Señor, gracias. Queremos estar contentos, a pesar de que no entendamos nada, pero que por tu espíritu llegue esa alegría a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, que nos hagas cambiar, Señor. Cuando estemos en diversas pruebas, que estemos contentos, Señor, sabiendo que esa prueba a nuestra fe nos va a hacer maduro, nos va a hacer pacientes, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas que en el nombre de Jesús, Padre, nosotros necesitamos que la paciencia nos va a hacer alcanzar madurez, nos va a hacer maduros y nos va a hacer perfectos. Y eso viene de ti, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, perdónanos si hemos sido inestables, producto de que hemos pedido y no lo hemos hecho con fe. Perdónanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamamos, pedimos y sobre todo vamos a saber esperar en fe, Señor. No queremos ser inestables o de doble ánimo, Señor, en todos nuestros caminos. Señor, gracias porque la escuela de Habacuc nos enseña que tenemos que estar en el puesto donde nos pusiste, Señor. Señor, si nos habíamos movido, regresamos donde nos dejaste, Padre. En el nombre de Jesús, nos vamos a poner sobre la fortaleza y vamos a vigilar, Señor. Vamos a vigilar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y todo lo que hagamos, Señor, el trabajo y todo lo que desarrollemos. Vamos a vigilar, Señor. Vamos a guardarnos, a cuidarnos. Vamos a actuar en fe, pero también vamos a actuar en obediencia. Vamos a actuar en santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, vamos a velar, vamos a responder y a estar preparados, Dios, para lo que tú nos quieras decir en el nombre de Jesús. Señor, te ruego que nos des un plan. Si no tenemos un plan en esta noche, Dios, danos un plan para la familia, para nuestra vida, para escribir la visión y advertir a nuestra casa, pero sobre todo advertirnos primero nosotros de lo que viene y de lo que la iglesia va a desarrollar, Señor. En el nombre de Jesús, enséñanos a esperar. Aunque tarde la visión, Señor, enséñanos a esperar sin cuestionar, Señor. Enséñanos a esperar y seguir avanzando, no estar estacionados. Tal vez estamos ahí, Señor, que se nos ha apagado el fuego. Por favor, Señor, avive el fuego en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos tener una fe aprobada. Queremos entender que así como en Habacuc, la escuela de Habacuc nos enseña que cuando nosotros que no nos cansemos de esperar en ti, de confiar en ti, Señor, porque vamos a vivir por fe. Esa fe, danos esa fe, Señor. Aumentanos esa fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso te ruego que a partir de hoy haya un deleite en cada uno de nosotros por tu palabra, Señor, para que esa fe sea esa fe extraordinaria que te agrada a ti, Señor, en el nombre de Jesús.
Señor, danos la convicción que tal vez hemos perdido. Ayúdanos a vivir en la promesa de la fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y como dice el libro de Isaías, Señor, en el nombre de Jesús, porque has hecho maravillas, las planeaste desde hace mucho tiempo y se han hecho realidad. Señor, que lo que tú planeaste para cada uno de los que estamos conectados y aún los que van a ver el mensaje de manera diferida, Señor, se cumpla de acuerdo a tu voluntad. Me comprometo, Señor, a serte fiel y a conocer tu verdad, a conocerte más a ti, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que nos vas a responder, Señor. Esta noche, Dios, en Oseas 2:21 dice, tu palabra dice, Señor, le hablaré a los cielos y ellos le hablarán a la tierra. Terminamos con esa promesa, Señor, las maravillas que has puesto en Isaías 25:1, Señor, cuando dice que todas las maravillas y las bendiciones las habías planeado para nosotros. Y en Oseas 2:21, Señor, dice, yo responderé, le hablaré a los cielos. Por tu Espíritu Santo, Señor, háblale a los cielos para que responda a la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego nuevamente por aquellos que están en los hospitales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego por Jimena, Señor, y Juan Felipe, para que por favor los puedas sanar, Señor. Que los podamos tener pronto con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por Rafael y por su bebé, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú los puedas guardar. Dios, tu fiel amor está por encima y nunca termina. Tu compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres todo lo que nosotros tenemos, Padre. Por eso te decimos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Cancelamos todo contraataque del enemigo. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano. Le recordamos que mañana a 8 de la noche tenemos oración, por si usted quiere unirse ahí o enviar sus peticiones de oración. Le bendigo y que en el nombre de Jesús eh, toda esta palabra la podamos asimilar, que baje al corazón, pero sobre todo baje a nuestra forma de caminar y nos enseñe a entender de que Dios tiene propósitos, tiene planes, ha hecho maravillas y que esta noche Él, por el Espíritu, por su misericordia, ha dado instrucciones al cielo para que se cumpla en la tierra, de acuerdo al propósito y la voluntad de nosotros. Bendiciones.